Otro día más en Portland, otro día más en la vida nómada. Portland se enorgullece de su gran cultura de las cervecerías llamadas microbreweries, lo que significa que solo hacen cantidades muy pequeñas únicamente para la comunidad local. En verdad, una de las cosas que más puedo ver en Portland es cómo la gente toma cerveza artesanal de calidad, IPA, etc. Y lo que más he disfrutado hasta ahora es que es muy accesible el precio. En realidad siento que la cerveza aquí no es cara, considerando el nivel, considerando que es cerveza artesanal y que es muy buena. He podido tomar cerveza IPA por $4, $5, que no sé si me estoy confundiendo un poco con los dólares australianos y canadienses, porque la cerveza en Australia y en Canadá no se me hace muy barata. Si te tomas una cerveza artesanal, te puede costar como $7 australianos y como $7 canadienses, que si los conviertes, voy a usar mi convertidor, te salen $5.59 americanos. Pero me sorprende que haya cerveza artesanal en Estados Unidos que puedas comprar por $4 o $5. Voy a tomar tanta cerveza como mi cuerpo me lo permita. Es broma, pero en realidad el objetivo de este vlog es conocer tantas breweries como sea posible y más que nada tomar cerveza de distintas maneras, porque no solamente se puede ir a la cervecería a tomar cerveza. Ahora mismo estoy en un food truck pod, que es como un patio en donde hay distintos carritos de comida con una variedad de comida internacional muy amplia. Normalmente hay un carrito de comida mexicana en cada food truck pod, pero también hay comida japonesa, de Sudamérica, italiana, griega. Brown Ale disfrazada de Stout. En realidad tiene mucho gas y me arrepentí porque acabo de ver otra que sí es una Stout, pero tiene cold brew y no la voy a comprar porque cada una cuesta $6 más propina, $7, y la verdad es que siempre pido IPA, así que estoy tratando de variarle. IPA es mi absoluta favorita. El lavamanos, tienes que pisar aquí. Y el baño. Is this too hipster for you? Siguiente parada, una brewery un poco más tradicional, o mejor dicho, muy tradicional, Cascade Brewing Company, que según Google es de las mejores. Ya veremos. Qué delicia la cerveza artesanal. El eslogan de Portland es Keep Portland Weird, y hay dos datos muy importantes que respaldan este dicho. El primero es que la marihuana es legal aquí, lo cual es normal en algunas ciudades de Estados Unidos y de Canadá. El segundo dato es que Portland es la ciudad de Estados Unidos con el mayor número de strip clubs. Si ves algún antro o algún bar que tenga foquitos en la entrada tipo cabaret, entonces probablemente es un strip club. Están muy disimulados y me hace mucha gracia que los locales han ido a los strip clubs de manera casual, a veces por accidente. Uno de los locales me contó que 3 veces entró a un strip club por accidente. Es tan casual que incluso te puedes ver con tus amigos en un strip club, así como en un bar. Y según yo, la mayoría de los strip clubs son heterosexuales, pero el fin de semana pasado pude experimentar mi primera experiencia en un strip club de Portland, lo cual es normal, no es turístico realmente, pero conocí a unos mexicanos en el club, en CC Slaughters de hecho, y me dijeron que querían ir a este lugar y me dijeron
que estaba cool y que era divertido, y entonces fuimos. Fue una buena experiencia. Había un stripper hombre y una stripper mujer. Fue divertido, no fue la gran cosa en realidad, pero puedes ir a un strip club aquí en Portland, es muy común, no es mal visto, no es nada. Sports Bar, check. Ahora estoy afuera de Sissy Sludders, que es uno de los clubes LGBT más famosos de Portland, si no es que el más famoso, y su nombre me suena muchísimo porque en Puerto Vallarta existe Sissy Sludders Puerto Vallarta. Cuando estuve en Puerto Vallarta alguien me dijo que el original era realmente de Portland, entonces ahora lo conozco y vamos a seguir el bar hopping en un club gay de Portland. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.